un gusto tener con nosotros para hacer este ciclo de 3 intervenciones a Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, desde que se le fue concedido el Premio Cervantes en 2017, es miembro del patronato del Instituto Cervantes, es miembro de esta casa y le estamos muy agradecidos por su participación y por su estancia entre nosotros, y estoy seguro que estas sesiones de trabajo van a ser de una notable utilidad y de notable interés. Su referencia literaria ya la conocéis, es uno de los escritores más significativos en nuestra lengua, de eso que se llamó el postboom, la generación posterior al boom. En 1998 obtuvo con su novela Margarita está linda la mar el premio Alfaguara, una novela que tuvo gran éxito y que recibió también el premio José María Arguedas de literatura latinoamericana, y después ha desarrollado una labor muy significativa publicando en España en Alfaguara Castigo Divino, La Fugitiva, Sara. Son novelas que han tenido muy buen éxito de crítica, y acaba de cerrar una trilogía protagonizada por el inspector Dolores Morales, que es un nombre también significativo del recurso galdosiano de cerrar un mundo dentro del propio nombre. El cielo llora por mí, ya nadie llora por mí, y ahora acaba de publicar para cerrar la trilogía sobre Lele no sabía bailar. Pero aparte de su poder narrativo, también le ha gustado reflexionar sobre el oficio, reflexionar sobre el ejercicio de la literatura, y es autor de un ensayo estupendo, Mentiras Verdaderas, que tiene mucho de reflexión sobre la narrativa y de reflexión sobre su propio trabajo. Aparte de eso, la significación histórica de Sergio ya la conocéis, y quien esté interesado por su significación y por su memoria, aconsejo siempre la lectura de un libro de recuerdos, Adiós muchacho, un libro donde recuerda cuál fue su experiencia de lucha contra la dictadura de Somoza y de participación en los primeros momentos de la revolución sandinista, cuando se trataba de consolidar una democracia en Nicaragua. Un tiempo que vivimos todos con mucha esperanza y que todos, como fracaso, hemos vivido también con mucha decepción. Para el Instituto Cervantes es un gusto contar con Sergio aquí, y tienes la palabra, Sergio, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al don García Montero, director de esta casa, por su generosa presentación. Él mencionaba un libro mío muy viejo, Mentiras Verdaderas, precisamente sobre el cual he vuelto para reflexionar en estas pláticas con ustedes en estos tres días, para exponerles mis propias ideas sobre el arte de la creación literaria y de mi propio oficio de escritor. Yo siempre pienso que el oficio de escritor está compuesto de dos elementos muy importantes: la escritura misma y la lectura. Y yo siempre lo llevo apareado. No puedo hablar de uno sin el otro. Uno como escritor es la consecuencia de sus propias lecturas. Yo hace poco escribí un artículo sobre
mi biblioteca en Managua, que he tenido que dejar atrás por las circunstancias que atravieso en mi vida de exilio. Y ha sido una reflexión sobre esta biblioteca, que la biblioteca viene a ser la vida, porque uno va acumulando libros a lo largo de toda la vida. Y yo recordaba en ese artículo donde los distintos lugares donde yo he comprado, adquirido libros, en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, en Francia. Y una vez un amigo no muy versado en la literatura que llegó a verme a mi biblioteca, que es muy grande, nunca he contado los libros que tengo, pero son muchos, me preguntó si yo me los había leído todos. Eso es una pregunta inocente, y mi reflexión es que quien se lea todos los libros que ha adquirido en su vida entra en un estado de locura, como decía Borges, ¿no? Es imposible leerse todo lo que uno va coleccionando con avidez. Por eso, a lo largo de los años, los libros son una avidez del escritor, y ya no se diga los libros de los amigos, los libros que uno recibe de regalo, y cada uno tiene su propio lugar. De manera que quería empezar haciendo esta reflexión sobre la lectura para no olvidar el papel que juegan los libros que uno escribe y los libros que uno lee. Entonces, lo primero que quiero decir es que existe el oficio literario de cada escritor, el territorio de sus experiencias, de sus criterios, de sus gustos, de sus lecturas, de sus procedimientos, de sus mecanismos, trampas, sensaciones, obsesiones, percepciones. Y en cada caso se trata de algo muy particular. Es un universo muy personal, un territorio, un paisaje que sin embargo está lleno de oquedades y lagunas. Pero por otro lado, si existe el territorio personal del escritor, existe también el universo de cada lector, con su propia percepción de las imágenes y mensajes que le transmiten los signos y los enigmas de la palabra impresa. De esta difícil relación de complicidad entre escritor y lector, digamos entre engañador y engañado, entre seductor y seducido, hay mucho que esperar, y eso es lo que quiero volver más tarde. Yo creo que el oficio del escritor es el mejor del mundo y quizás el más antiguo de todos, porque la necesidad de contar y oír contar se inicia en ese momento mágico en que alguien no se da abasto con la percepción directa de la realidad que lo rodea y va con su mente más allá de los límites reales de su propio mundo, donde termina lo visible y comienza la oscuridad incierta de que está lleno lo que uno desconoce. Y ese alguien que piensa imaginando necesita representar en el lenguaje no solo lo que imagina, también necesita representar la propia realidad que lo rodea. En este caso es una representación que desde entonces y de manera inevitable está teñida con los mismos colores de la imaginación. Pero alguien cuenta, pero también a la vez alguien escucha o lee. Y ese receptor imagina la representación de las palabras que llegan a su oído.
y esa doble necesidad, contar y oír contar, escribir y leer, se encuentra muy profundamente arraigada en la condición humana, en la individualidad y en la vida de relación entre los individuos. Entonces, imaginar, descubrir, explorar, desafiar, cambiar, exponer, representar, crear. Eso significa contar, eso significa escribir. Imaginemos al primer contador de historias que tiene un primer oyente, que se hayan sentado alrededor de una hoguera. Uno busca conquistar la atención del otro y trata de introducirlo en su propio universo. Trata de encantarlo, trata de convencerlo de sus propias visiones, de sus propias invenciones y sobre todo trata de hacer que lo que está contando el otro lo crea. Y el otro está predispuesto a ser parte de ese rito, como la predisposición que tiene quien paga su entrada al teatro y se sienta en la butaca dispuesto a dejarse encantar, a dejarse seducir. El temor, el peligro, la necesidad, el deseo, la ansiedad por lo desconocido, son los elementos que crean el mito, que es el nudo más antiguo y sutil de la invención, diríamos su origen sagrado. La palabra creer es fundamental para el mito, dice Roberto Calazo en un libro que le recomiendo, muy viejo ya, Las bodas de Cadmo y Armonía. Se entra en el mito cuando se entra en el riesgo. Más que una creencia, lo que nos rodea es un vínculo mágico, es un hechizo que el alma aplica a sí misma, según lo explica Platón en Fedón. La imaginación fabrica imágenes, es el oficio de la imaginación, fabricar imágenes. Pero en la medida en que el conocimiento del mundo sabemos que se ha expandido hasta la saciedad y hoy día disponemos de imágenes de todo, debemos preguntar si la presencia del mito se extingue o permanece. Ese resplandor doméstico de las pálidas hogueras de las pantallas de verdad aleja cada vez más la frontera de la oscuridad y deshace las criaturas que nacen de la oscuridad, porque ahora tenemos una representación visual de todo. Las guerras, las hambrunas, las migraciones masivas, los actos de terrorismo ocurren dentro de nuestras propias casas. Son sucesos domésticos, se han vuelto sucesos domésticos. Pertenecen a lo que yo llamaría una épica a domicilio. Antes, por el contrario, todo lo que ocurría se contaba siempre en tiempo pasado, hasta la remotidad de los tiempos. Y todo ocurría en la irrealidad del pasado. Por ejemplo, en Centroamérica, las coronaciones de los reyes se celebraban con fiestas callejeras en los siglos de la colonia, ya cuando esos reyes habían enloquecido o habían muerto. Y nadie tenía noticia de lo ocurrido hasta que llegaba a los meses un barco, no con los periódicos viejos,
sino con las noticias orales viejas. Entonces, si nos fijamos bien, no hay historias nuevas que contar. No hay tramas que inventar. Hay que reconocer que la imaginación anda siempre por caminos trillados, ya muy hollados. Los temas de la narración están allí desde el origen. Amor, odio, venganza, celos, orgullo, poder, engaño, locura, ambición, vida, muerte. Esos son semillas que van pasando a través de las generaciones y de ellas es que florece la pasión. La pasión es como una mandrágora que se alimenta de sangre, semen, saliva y que adorna los sepulcros, como sabemos por la vieja tradición. Pero quizá todas estas pasiones humanas solo vendrían a ser tres, como lo anota en Horacio Quiroga, un gran cuentista uruguayo, en cuyas lecturas yo me formé mucho en mi adolescencia. Y ese libro se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. De manera que esos son tres elementos esenciales de los sentimientos humanos y que sirven para la composición literaria. O García Márquez creía que solo eran dos, el amor y la muerte. No había más temas. Yo pienso que son cuatro: el amor, la locura, la muerte y el poder. El poder a mí me seduce mucho en la literatura. Pero la verdad es que siempre va a ser necesario contar. Al lector no le importan los argumentos viejos, solo quiere que se le cuente a alguien que sepa hacerlo. Alguien que sea un buen contador de historias. Y quiero empezar poniendo como ejemplo un libro fascinante, que es Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches contiene un universo que yo llamaría estrafalario. Está lleno de potentes milagros, de pícaros y mentirosos. Y el personaje más fascinante, para empezar, para mí es la princesa Sherezade, que encarna al narrador anónimo. Es decir, la princesa Sherezade representa al narrador anónimo, ese que va por los mercados, lo que en árabe se llaman los zocos, y va contando historias que le dan cuerpo a la invención con que Sherezade distrae cada noche a un sultán vengativo, obsedido, maniático, el sultán Sariyar, y ella le cuenta para ganarse cada noche un día más de vida. Si ella fracasa contando, él la espera el verdugo en la puerta para cortarle la cabeza. Entonces, tanto el que cuenta en los mercados como la princesa Sherezade, si se fijan bien, ambos se ganan literalmente la vida contando. Ellos son el doble narrador que está narrando lo mismo,
porque tienen necesidad de sobrevivir. La necesidad es la que le concede el poder de inventar las mentiras más colosales, las mentiras más interesantes, las medidas que no aburran al que esté escuchando en la plaza y que no aburran al sultán. Esta es una regla de oro del que cuenta. Un mandamiento que siempre hay que seguir muy fielmente: no aburrirás. Si uno aburre, pierde la cabeza. Una de tantas noches Sherezade, son 1000 noches, 1001 noches en las que tiene que contar historias interesantes, es un desafío tremendo. Ella misma cuenta su propia historia sin acordarse de que se trata de sí misma. La historia de la princesa Sherezade que salva su vida cada noche contando un cuento diferente o prosiguiendo con gran sentido del suspenso el cuento empezado la noche anterior u otra noche más lejana. Ella nunca pierde el hilo de lo que está contando. Entonces, ¿qué es lo que la salva como contadora de historia? La salva su habilidad, la salva su sentido del humor, la salva la congruencia con que cuenta, la salva la gracia del estilo y la propiedad del lenguaje. Sin eso no existiría como contadora de historia. Y esos son los elementos esenciales que debe contener un escritor para poder entrar en el mundo del lector. Borges, hablando de este cuento, de esta historia que la propia Sherezade cuenta dentro de las 1001 noches, que llega a contar su propia historia, dice: si ella hubiera persistido en tal distracción, habríamos alcanzado, dice Borges, el vértigo y la felicidad de un libro infinito. Este bucle que se va enrollando y enrollando y enrollando. El narrador anónimo, este que yo le digo, el cuentero, el que anda contando por los mercados en Damasco, en Bagdad, en El Cairo, en Basora, es como Sherezade, un personaje heroico. Imagínense ustedes a alguien que cada día levanta su escenario entre los toldos y los tenderetes de un mercado y ejerce un oficio más difícil que el de los encantadores de cobras, que hacen salir del canasto a la flauta, al sonido, a las notas hacen salir al canasto la cobra a las notas de la flauta. Y más difícil también que el de los faquires que se acuestan sobre un lecho de clavos. ¿Por qué? Porque su oficio es atraer la atención de la multitud, una multitud que está en una plaza transando, regateando, comprando, vendiendo, y este hombre se para, comienza a contar y tiene que traer la atención de la gente. Y ese hombre, que seguramente anda muy mal vestido, muy desarrapado, con un turbante sucio, está absolutamente solo en el mundo. Y su invención es lo que ha recogido por los caminos, lo que ha escuchado en las tabernas, en los callejones, en otros mercados. Todo eso tiene que ser igual que el material de Sherezade, tiene que ser muy bueno, muy asombroso, muy divertido, para que la gente deje de hacer lo que está haciendo y se acerque a escucharlo. Y no solo tiene que lograr que todos abran la boca de admiración ante sus palabras,
tiene que perderlos en el asombro. Imagínense a este hombre que además debe hacer gestos, mímicas, imitar voces, igual que hace Maese Pedro con los títeres de su retablo en los mesones en la página de Don Quijote. Debe saber el que cuenta, sobre todo, provocar la risa y provocar el llanto. Si tiene éxito, si sabe de verdad su oficio de contar, en el plato de estaño que tiene a sus pies van a caer las monedas que le sirven para su sustento. Llega solo y se va solo. Ni siquiera le toca cargar la cesta de mímeros donde duermen la cobra y la flauta. Su lengua son la cobra y la flauta. Solo puede vivir de su lengua. Pero esta no es solo una relación de dos personas, entre el cuentista andariego y Sherezade, que se salva cada noche porque es una narradora prodigiosa. Ella dice en las mismas páginas de Las Mil y Una Noches, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Es decir, ella estaba muy bien preparada para enfrentarse al sultán. Pero no es solo una relación de dos, sino que es una relación de tres, porque entra el sultán Sariyar en esta relación, que es el escucha, y hasta de cuatro, una relación hasta de cuatro con la princesa Doniazada, porque Sherezade se lleva a su hermana a la alcoba del sultán para que la acompañe, y es su hermana la que la va incitando cada noche a contar historias nuevas, y le va diciendo que cuente esto, que cuente lo otro, de manera que es un buen pie de amigo para que la otra interese al sultán en las narraciones de cada noche. Pero fundamentalmente son dos, uno que oye maravillado y otro que incita a contar. Ellos nos representan a todos nosotros, que somos los que nos congregamos alrededor del narrador en el mercado y los que leemos desde la comunidad de nuestro sillón, desde la cama donde estemos, somos los que leemos estas historias. Nosotros somos el público, somos la princesa Doniazada, somos el sultán Sariyar, somos los lectores, somos junto con él, con el sultán, el juez terrible. El juicio del sultán es nuestro propio juicio y puede ser catastrófico para el narrador, porque si falla en engañar bien, la princesa pierde la cabeza bajo la cimitarra. El narrador anónimo de los Ocos pierde su pan y ambos pierden nuestro propio crédito de lectores que exigimos respeto, porque queremos ser encantados, que quiere decir engañados de verdad, no a medias, sino engañados de verdad, a fondo y sin falsas mentiras. Queremos, por lo tanto, escuchar o leer mentiras verdaderas, mentiras que suenen a verdades, no mentiras que suenen a mentiras. Por lo tanto, las mentiras tienen que ser creíbles. Y aún en los libros donde la imaginación no conoce límites, como el que estamos citando, como Las Mil y Una Noches, nunca se cuentan falsedades.
en el sentido que usamos la palabra falsedad, ¿no? No se cuentan fantasías tampoco. Las fantasías son las que no tienen asidero. La imaginación es seria, la fantasía no es seria. Yo diría que la realidad no es más que la imaginación en estado sólido. La imaginación es una propiedad diferente del mismo cuerpo, es decir, es la realidad en estado gaseoso, es su emanación mágica. La fantasía no. La fantasía no es un cuerpo, ni siquiera es un cuerpo gaseoso. La imaginación liberada de su solidez se resuelve en ingravidez, en seducción, en apariencia, en libertad, en inconstancia. Algo que no podemos atrapar. Yo estoy claro que fantasía e imaginación son términos que generalmente se usan como sinónimos, pero la verdad es que no lo son. La diferencia que hay entre ambas tiene para mí mucho que ver con dos términos en los que yo voy a seguir insistiendo, que son congruencia y verosimilitud en el relato. Es decir, congruencia y similitud son los que componen, son los elementos esenciales para la credibilidad. Sin congruencia y similitud no hay credibilidad. Tomemos, por ejemplo, algo que está en la raíz misma del mito, como es la metamorfosis. La zoología fantástica, que la encontramos en todas las tradiciones de las culturas, tanto en las americanas como en las asiáticas como en las europeas. Por ejemplo, la composición híbrida entre animales y seres humanos, que es muy común en la zoología fantástica. O la combinación entre animales de distintas especies, como vemos en la mitología griega, o la existencia de animales con atributos y agregados extraños a su propia naturaleza. Todo esto siempre ha despertado la fascinación por lo fantástico, como vamos a llamarlo de primera intención. Vamos a usar la palabra fantástico. Y bueno, y nos ofrece libros de gran esplendor, como por ejemplo La Metamorfosis de Ovidio, donde él recoge todas estas mitos, toda esta mitología de la transformación de animales y hombres. O la recopilación que hizo Borges, un libro muy bello que se llama La Zoología Fantástica. Fíjense bien, en estos cruzamientos entre hombre y caballo, como el centauro, el resultado de la figuración es fantástico, no hay duda. Es fantástico porque subvierte los cánones de lo que generalmente aceptamos como apariencias sabidas de la realidad. No existen caballos alados, no existen perros bicéfalos, no existen mujeres con serpientes por cabellera, no existen hombres con cabezas de toro como el famoso Minotauro. Pero el proceso para llegar a la composición de esta nueva figura no es sino imaginario. Y toda la riqueza del símbolo está en el proceso de la concepción, de cómo se llega a este resultado. Es ahí donde está la verdadera historia, en este proceso. Es decir, la nueva figura que se consigue a través de esta combinación y concebida por la imaginación, parte siempre de lo real,
y toma de lo real sus partes componentes. Y el soplo que da vida a la criatura surge, y del soplo que da vida a la criatura surge la complejidad del mundo subjetivo de lo real, donde viven en muy estrecha oscuridad el deseo y la necesidad. Bajo este soplo sucio de deseo y necesidad se insufla, surge la vida de la criatura que se contamina de imaginación como emanación de la realidad para alejarse de ese vacío de la estático que sería la fantasía. No se trata solamente de un asunto figurativo, con lo cual podríamos quedarnos en el terreno sin sustancia de lo fantástico. En el acto de la metamorfosis o en la hibridación están ese soplo de la necesidad y el deseo, que es lo que le da vida al mito y le da vida a su figura. Porque lo sabemos desde las historias fundacionales, religiosas, toda vida siempre viene de un soplo o de un escupitajo, como ocurre en la historia del árbol de las cabezas del Popol Vuh, que la menciono porque a mí me fascina. Hay una princesa que se llama, en el Popol Vuh, la princesa Ishkik, que se acerca a un árbol del que cuelgan entre los jícaros. No sé si conocen este fruto americano, el jícaro duro y brillante. Son jícaros verdes, duros, brillantes. Cuelgan las cabezas, cuelga la cabeza de Hunhunappu, que es un príncipe asesinado por los señores de Xibalbá, que son los señores del infierno. Entonces, la cabeza le pide a la princesa que tienda la mano para escupirla. Entonces, la saliva penetra en las entrañas de la princesa Ishkik. En la saliva de la cabeza muerta está la semilla de la vida. Los hijos que nacen de aquel prodigio, Hunahpu e Ixpalanque, van a vengar el crimen de su padre cuando crezcan. Irán a buscar a los señores del infierno para vengar la decapitación de su padre. Entonces, esta es la diferencia, es decir, la pasión es la diferencia. El Minotauro, este cruce de toro y hombre, vive escondido en un laberinto porque es una vergüenza de la familia. Se le oculta más que por su deformidad monstruosa, porque es el resultado del estupro y del adulterio, que son más monstruosos aún. Los hijos adúlteros, los locos, los tísicos, los que llevan el sello de la culpa, en América Latina eran escondidos siempre de las miradas. Y este ser, esta criatura está condenada no solo a su monstruosidad, expiando una culpa ajena, la culpa de su madre, en el caso del Minotauro, sino también el desprecio de su familia, y está expuesto a ser víctima de la traición de su hermana. Es el destino lo que lo ha hundido en la desdicha. Eso es lo que le quita el carácter de personaje fantástico. Después del desprecio y la traición, a este monstruo solo le espera la muerte. Librarse un día del monstruo que no es ni toro ni hombre
no deja de ser un alivio para todos, como en la otra metamorfosis, la de Kafka. Cuando este hijo, que se convierte en un insecto descomunal, muere, su muerte es un alivio para toda la familia. Y esa es la gran lección de la metamorfosis. La muerte del hijo, del hermano, convertido en cucaracha, digo yo. No dice la metamorfosis, yo siempre imagino una gran cucaracha. Ese prisionero de su propia desgracia libera a la familia Sansa de un estorbo, de una vergüenza, y los libra sobre todo de la culpa, del desprecio. Y entonces en las páginas de la metamorfosis, esta muerte, este alivio, merecen, por tanto, al final un tranquilo paseo en tranvía en una soleada tarde de la primavera de Praga. La familia se ha liberado de esta carga. Porque siempre buscamos como librarnos de lo monstruoso. El Minotauro está perdido antes de que comience la cacería. Teseo, el extranjero, lo va a asesinar a mansalva. Y la clave, la llave, el hilo para que consume el suplicio se lo entrega a su propia hermana, Ariadna, culpable de traición a su sangre y culpable de parricidio. Es un crimen de sangre, es un crimen por amor. Y como la traición en las novelas o en las historias nunca paga bien, Teseo, el héroe, va a abandonar a Diana apenas la haya poseído. Ovidio no cuenta esta historia de la metamorfosis como una fábula con moraleja. Toda fábula tiene una moraleja. No quiere, ¿por qué? Porque no quiere presentar a un personaje fantástico, aunque sea cabeza de toro, aunque tenga cabeza de toro y sea fruto de los rijos celestiales de un toro. Sobrenatural o monstruoso, eso no cuenta la historia. La figura del Minotauro es una figura entendida, pero su historia es una historia trágica. Y es solo desde la historia, es decir, desde la imaginación, que el Minotauro es posible. No desde su figura misma, que no diría nada. Es desde su origen, de su pasado. ¿Por qué está ahí en la cueva? Esa es la historia. Esa es la verdadera historia que nos interesa a nosotros. Y su figura bestial solo es consecuencia de su tragedia, o sea, que es consecuencia de la imaginación. Sin imaginación tampoco existiría el Minotauro. Entonces yo vuelvo a estos dos conceptos, deseo y necesidad. Bajo este soplo que nacen las criaturas de la condición humana: celo, venganza, odio, traición, engaño, rencor, envidia. Todas terminan alimentando a los monstruos en sus cuevas. Y los monstruos de esa zoología van a estar siempre configurándose en una variedad infinita de estampas, múltiples combinaciones que van a dejar siempre abierta la posibilidad de agregar un nuevo símbolo más que monstruoso, humano o monstruoso por humano. Esta es la libertad absoluta del mito, que es la libertad de la imaginación para figurar la pasión, para soplar necesidad y deseo sobre sus criaturas, para insuflarles vida verdadera y despojarlas de toda fantasía.
o se trata de una imagen monstruosa congelada que recuerda el pecado, o de una imagen que actúa como instrumento vindicativo de la pasión. La representación, la figura, se convierte en un emblema de las pasiones y la venganza, de los odios funestos y del terror ante el crimen que siempre perseguirá al criminal. Y toda esta fauna, minotauros, grifos, centauros, hidras, tritones, sirenas, medusas, ángeles, ninguno de ellos es inocente en la historia de su creación, ninguno es ni fantasioso ni fantástico en sus actos, ni lo son las consecuencias de sus actos. Son hijos de la imaginación, no de la fantasía. Hijos de la fantasía son, por el contrario, los animales de la zoología fantástica de Walt Disney, incluyendo los elefantes alados, que no conocen el mal sino como una contradicción plana y absoluta del bien, tan simple y sin relieve, que representan sus colores planos. Pero aquí hay un elemento también al cual quiero acudir, que es muy importante, y es la importancia que tiene estos mitos y estas historias como resultado de la imaginación popular, porque al fin y al cabo son una fabricación popular. ¿Quién crea estas historias? Es la gente humilde la que ha creado esos símiles de maravilla, poder y grandeza para ellos mismos. De esa multitud oscura de derviches, sauríes, arrieros, beduinos, barberos, orfebres, tenderos, mozos de cordel, cocineros, parte el narrador anónimo de los Zocos. Sin ellos no existiría tampoco. Y no hay manera de cambiar las raídas túnicas y las babuchas de madera por las más ricas vestimentas y adornos, más que a través de la mentira. Pícaros, noveleros, analfabetos, infinitamente suspicaces de lo presente y crédulos de la maravilla remota, dice Jorge Luis Borges. Es la invención la que hace posible para el desposeído tenerlo todo, al solo invocar un nombre mágico o cerrar los ojos. Palacios de diamante que entran con sus almenas entre las nubes y cuevas de interminables galerías donde esperan vasijas repletas de bambas de oro y cofres rebosantes de joyas. Desposar princesas, convertirse en sultán por una noche, volar por los aires, disfrutar de un harén, sentarse a una mesa en la que nunca se agotan los manjares, tener de poder de vida o muerte sobre los demás. Es lo que los pobres imaginan. Necesidad y deseo son los extremos del arco que tensa la pasión y dispara la flecha de la imaginación. El poder como gran imposible se logra descifrando el lenguaje del asno que carga la leña, sometiendo al genio encerrado en la botella en que arde la vela humilde, frotando la lámpara también humilde de aceite que atosiga con el humo. Pero quizá el deseo puede aquí más que la necesidad. La necesidad hace que uno trabaje, robe o mendigue. El deseo crea la imaginación. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que las mentiras deben ser, repito, verosímiles. Apenas el sultán percibiera que le están contando una mala mentira, vuelvo a insistir en esto, la princesa no amanece viva y el lector cierra el libro desengañado. Es lo mismo. Este sultán se mueve como un péndulo atroz entre el amor y la venganza. Es una cimitarra de filo esplendente que oscila de la vida a la muerte. Y a pesar de ser tan sanguinario y vengativo, a lo largo de 3 años le ha dado muerte a todas las doncellas
que el anciano visir, su primer ministro, por orden de suya, ha llevado a su lecho solo porque su esposa lo engañaba con un esclavo apenas él salía a cazar. El sultán tiene, igual que tantos lectores, a pesar de toda su crueldad, un agudo sentido del humor. En su caso se trata de un humor negro, sin duda. Ese humor negro suyo es el halo fatídico que mueve el péndulo de un lado a otro, el que empuja la cimitarra colgante que deslumbra con su filo hiriente mientras oscila. Lo verosímil es el símil de lo verdadero, aunque se trate de contar exageraciones. Las exageraciones sin control, que no son el símil de una verdad, pasan al reino dudoso de lo fantástico y se desacreditan por sí mismas. Deberíamos decir que al no tener sustancia, se vuelven retóricas. Para ascender a los cielos en cuerpo y alma con todo y vestiduras terrenales, como Remedios la Bella, el personaje de García Márquez en 100 años de soledad, o bajar a los infiernos como Ulises, siguiendo la carta de navegación que le da una maga, Circe, sin que alguien alce las cejas en señal de incredulidad, se necesita contar con verosimilitud. Bastante de esa verosimilitud le faltaba a los libros de caballería, que siempre proponían situaciones inverosímiles y se doblegaban bajo el peso de sus propias mentiras. Un alud de trapo, madera y cartón. Un personaje no puede cambiar de sexo de un capítulo a otro sin verosimilitud, como ocurre no pocas veces en las novelas de caballería, razón de que Don Quijote las despreciara como literatura barata, pues dando por supuesto que el lector entiende de milagros sin explicaciones. Ni puede deshacer un solo caballero un ejército de 1.700.000 soldados, ni recibir tantas heridas como don Belianís de Grecia, que por grandes maestros que le hubieran curado no dejarían de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, dice Don Quijote. Y esto lo reflexiona Don Quijote ya cuando está a punto de perder el seso, antes de salir a correr sus propias aventuras. Un encantamiento, la obra de un elixir. Algo debe haber siempre de por medio para que el asombro no se convierta en risa ante incongruencias y desproporciones, aquellas que Cervantes llamaba disparates imposibles. Los disparates tienen que ser posibles. Es quizá por esto que los libros de caballería agotaron sus posibilidades de mentir con verdad y pasaron de moda. Pero Don Quijote, como lector experimentado, sabía distinguir muy bien. Cuando muy malferido, como dice Cervantes, y descalabrado, vuelve de sus primeras correrías, su ama, el cura y el barbero piensan que es necesario tomar escarmiento en contra de los muy numerosos libros de caballería que le han arruinado el entendimiento. El cura dice entonces, y es Cervantes quien lo dice, que Tirán Leblanc es el mejor libro del mundo, precisamente porque, por lo general, carece de graves exageraciones. Y los caballeros duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con otras cosas que todos los demás libros de ese género carecen. Es decir, carecen de verosimilitud.
pero de todas maneras el cura, resguardándose de sí mismo, agrega que sería bueno que a su autor le echaran en galera por todos los días de su vida. Las mentiras falsas son muchas veces consecuencia del apuro y de la improvisación para salir al mercado, como sucedía con los libros de caballería que eran las novelas western de entonces, como las de Marcial Lafuente Estefanía, que fue tan popular en España. Pero no hay que llamarse error. Las novelas de caballería fueron bestseller en su tiempo, un género preferido porque relataba las mentiras de moda, las que el público demandaba oír. Lecturas verdaderamente populares que encantaban y entretenían a miles de ociosos. Solo de la Madrid de Gabla se imprimieron entre 1508 y 1589 más de 30 ediciones. Y no hay duda que despertaban la imaginación. Nombres como California, Florida, Patagonia, con que los conquistadores bautizaron las nuevas tierras de América, vienen de esas páginas, precisamente, de los libros de caballería. El mismo Cervantes, como ya lo sabemos, debió ser un gran aficionado a este género, ya que también las conocía. Don Quijote, su alter ego, no le va a la saga cuando se dice de él, llegó a tanta su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuando pudo haber de ellos. Es decir, tenía la afición desmedida por la lectura. Los cómics, los tebeos de hoy son los sucedáneos de los libros de caballería. Se imprimen por millones, se venden en los kioscos, en las librerías de segunda mano, se dan en alquiler. Solo Superman, el hombre de acero, puede, como don Félix Marte de Hircania, derrotar a un ejército de 1.700.000 bandidos, volar por los aires con velocidad supersónica, ser invulnerable a las balas, cambiar montañas de sitio y variar el curso de los ríos, penetrar al fondo de la tierra, sostener un puente colgante a punto de derribarse, arrancar de cuajo un rascacielos con todo y cimientos y rescatar siempre a su doncella, prisionera del malvado mago Luthor, salvo que sea despojada de sus poderes por medio del elixir o la piedra mágica de siempre, que en este caso es la kriptonita. No de otra manera se comportaban los caballeros andantes, combatiendo contra dragones flamígeros, serpientes descomunales, gigantes y enanos traicioneros. Pero ¿por qué ejercen fascinación hoy en día los héroes de los cómics? Porque no solo no mueren nunca, sino que tampoco envejecen. Por mucho que pase el tiempo, son dueños del elixir de la eterna juventud. Envejece el mundo que los rodea, pero no ellos, que se sustraen de la decrepitud y saltan de una década a otra, como el personaje de Virginia Woolf, Orlando, contemporáneos siempre de las novedades de la sociedad y acompañando siempre los cambios y mudanzas de la civilización. Yo repito que el gran éxito de Cervantes fue demostrar la inverosimilitud de las novelas de caballería y burlarse de sus exageraciones sin lógica, es decir, de su fantasía. Fue un género que evolucionó por siglos, desgastándose desde la imaginación que las creó a la fantasía que las enterró cuando perdieron los asideros de su verosimilitud. Italo Calvino, en su libro, que también les recomiendo si no lo han hecho leer, ¿Por qué leer los clásicos?, dice que tal vez la caballería nunca existió antes de los libros de caballería o que directamente solo existió en los mismos libros.
Aceptado este supuesto, podemos decir que un libro de caballería copiaba a otro libro de caballería, se vaciaba en un molde cada vez más desgastado que solo recogía ya vestigios de la imaginación. Llenaba el molde manando de un caño roto la fantasía. Los libros de caballería habrían conseguido entonces lo que podemos llamar la autonomía perfecta. Y esa fue su ruina. La autonomía desprendió su fabulación de la vida y quedaron vagando en el espacio oscuro como pedazos de un mundo muerto y desaparecido. Pero si en las 1001 noches el deseo crea la imaginación, en un libro como La Odisea, que también narra aventuras y engaños y está lleno de suplantaciones y exageraciones, el temor, contrario del deseo y manifestación precaria de la necesidad, es lo que crea la imaginación. Los peligros que tiene que vencer Ulises en su viaje de retorno están revestidos por la imaginación gracias a la necesidad. Son los peligros que afrontan los navegantes, peligros reales e imaginados ante la necesidad de llegar. Son las historias del riesgo, tempestades, fieras, corrientes adversas, acantilados, rocas erizadas entre las espumas que hierven, de gobierno de las naves, estallido de palos y velámenes, naufragios. El mito, la invención, son la exaltación de lo real. El mundo conocido tiene entonces límites muy reducidos y los seguirá teniendo por milenios hasta la era de los navegantes portugueses en el siglo XV. Más allá, solo se abre la incertidumbre, el temor que termina creando el mito. No existen entonces imágenes de lo desconocido como hoy día. Hay que inventarlas a imagen y semejanza de lo desconocido. Esa sigue siendo una necesidad que no se extingue. Y esta es la razón misma del oficio de inventar. Una vez que el mito queda atrás, como un relámpago lejano que culebrea mostrando su ramaje encendido. De aquel relámpago sobrevive la historia, sobrevive la saga, sobrevive la narración. Es la herencia del relámpago. Siempre habrá que novelar la realidad, desconcertarla, agitar el velo, darle una calidad engañosa. Al disolverse la oscuridad terrenal, a multiplicarse las hogueras, queda a la imaginación la oscuridad de otros mundos. Esa nueva calidad de lo desconocido se agrega a la literatura con Julio Verne en el siglo XIX, donde empieza verdaderamente lo que conocemos como ciencia ficción. El mito, expandiéndose fuera del planeta y hacia el futuro, pasa a ser la ciencia ficción, tal como la consagran las crónicas marcianas de Ray Bradbury, o hacia mundos alternativos como El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Creo que hemos llegado al final de esta charla. Mañana quiero empezar con Homero, aquel ciego ambulante que hace milenios cantaba en atrios y plazas las historias más insólitas con el mismo aplomo y convicción del narrador ambulante de los mercados. Los dos se ganaban el pan de esta manera y todavía no han cesado de contar. A través del tiempo, nosotros lo seguimos oyendo. Nos cuentan las mismas mentiras, pero son mentiras bien contadas y por eso lo seguimos oyendo. Gracias. Si tienen alguna pregunta. De Philip K. Dick.
es un autor de ciencia ficción. Ajá. Ah, no, disculpa, es que este señor del Castillo no lo conozco como a Julio Verne, por eso me gustaría que me hablara un No, que poquito. son dos autores. Yo Sí, no, sé mencioné que es dos. otro autor, por eso, pero me gustaría, Sí. ¿cuál es la esencia de El hombre del Castillo como ciencia ficción? Porque apelan a mundos paralelos, a mundos que no son el mundo real, a mundos distantes. Así como Julio Verne siempre busca las profundidades marinas, los viajes fantásticos. Ray Bradbury se sale del espacio, se sale del espacio terrestre y crea sus historias más allá del espacio terrestre, en Marte y en otros planetas. Sí. Y las realidades o lo que escribe Dick son lo que se llamaríamos realidades distópicas. Distópicas, es decir, mundos que no existen y cuando llegaran a existir sería para mal, ¿no? Sociedades distópicas. Gracias, gracias. Las razones que ha dado para contar, por qué contar, me parece que servirían igual para decir por qué tener una religión o por qué creer en Dios. Me ha parecido muy parecido a la necesidad de tener religión o creer en Dios. ¿Es así? Bueno, yo creo que la imaginación es parte de la vida espiritual. Las creencias religiosas son parte de la vida espiritual también. Quiero decir, si en su desarrollo vamos sustituyendo la palabra contar por la palabra creer o la palabra o la necesidad humana de tener un ser superior o creer en algo superior, no sería igualmente válido. Sí, bueno, eso como le decía, depende de las percepciones que cada quien tenga de la vida espiritual. Yo creo que un llamamiento muy poderoso a la imaginación en las religiones monoteístas es que se trata de un Dios abstracto, de un Dios sin rostro. Es decir, que hay una imaginería para representarse a Dios, pero la verdad es que en las religiones monoteístas nacidas en el desierto, Dios no tiene rostro. Y no solo en algunas de estas religiones mirar el rostro de Dios es lo peor que puede, tratar de mirar el rostro de Dios es lo peor que puede haber. Entonces es una abstracción completa. ¿Se cree o no se cree? Pero no, es un Dios absolutamente sin rostro. Los dioses griegos, que eran muchísimos, pues obviamente tenían rostro y tenían pasiones humanas, que es lo que lo distingue de las religiones monoteístas, ¿no? Estos dioses se metían con los seres terrenales, tenían hijos, en la guerra tomaban partido. En la guerra de Troya los dioses se dividen y unos se ponen a favor de un bando, otros se ponen a favor del otro, se pelean entre ellos. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios primero doméstico y después sí, claro, se convierte en un Dios de los ejércitos que defiende a su pueblo elegido y encabeza la guerra a favor de su pueblo elegido, pero nunca lo vemos. O como en las religiones hindúes, donde hay centenares de miles de dioses, pero ya sabemos que tienen rostro de elefante, etc. Gracias.
¿Me puedes decir, por favor, diferencia entre verosímil y verosímil? Y me puedes poner un ejemplo porque es distinto, pero ponme un ejemplo para comprenderlo mejor. Gracias. La palabra verosímil quiere decir simplemente el símil de la verdad. Si es lo que se asemeja, no siendo cierto, se asemeja a la verdad. Y lo que no rompe nuestro marco lógico, lo que lo acerca a nuestro marco lógico, por muy imaginativo que sea, es algo en lo que nosotros podemos, algo en lo que nosotros podemos creer. Cuando yo usaba, por ejemplo, el ejemplo de Remedios la Bella, este personaje de 100 años de soledad que de repente sube a los cielos y desaparece. Siempre me ha llamado la atención a mí de que el rasgo verosímil que esta historia tiene, no es verosímil que alguien suba a los cielos, pero el rasgo de verosimilitud que García Márquez le da a este personaje es que no sube entre nubes arreboladas, sino que se pasa llevando la ropa que está tendida a secar. Y entonces sube envuelta en la ropa que está tendida a secar. Este toque es el que nos acerca a la realidad de decir esto puede ser posible, ¿no? Es decir, es lo verosímil es lo que creemos que puede ser posible por muy imaginario que aparezca en un libro o en una novela, en un relato.